¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto y le agradezco muchísimo el favor de su atención a esto que es Contacto Informativo. Ya es martes 4 de noviembre del 2025. Hay una situación de emergencia en estos momentos en el Cerezo de Aguascalientes. Se ha cerrado ya la circulación al mismo. Ambulancias, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, la Policía del Estado ha entrado a este centro que ha reportado un incendio. Hay varias personas reportadas desmayadas por inhalación de humo. El día de ayer, mientras estábamos en contacto informativo, se hablaba justamente de una situación similar. Sin embargo, se había desestimado. Hoy parece que el estado de alerta máxima en el Cerezo de Aguascalientes ha sido efectivo y estaremos a lo largo de este noticiero dando cuenta de lo que sucede en un estado vecino de Jalisco que está representando en estos momentos una acción de alerta roja, un incendio en el Cerezo de Aguascalientes en este momento. Es martes de libro para la gente que nos hace el favor de ver a través de la televisión, a través de las redes sociales. El fascículo del día de hoy es 6 sombreros para pensar. ¿Cuál se pone usted? ¿Está emprendiendo? ¿Está teniendo una crisis? ¿Está tranquilo, pero quiere, por supuesto, saber tomar una decisión respecto a lo que vendrá? 6 sombreros para pensar es el libro que tengo para usted esta tarde y puede pedirlo a través de la radio en el 33 16 00 14 66. Si usted me hace el favor de ver por televisión, 56 59 69 58 95. Hoy prácticamente el noticiero se lo lleva Carlos Manso, pero también otras situaciones a las cuales pues México no le viene bien. ¿Recuerda usted que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su antecesor Andrés Manuel López Obrador no han permitido la injerencia en el país, descalificando absolutamente todos los comentarios que vengan a la crítica nacional? Sin embargo, México, a través de estos dos personajes, lo han hecho a diestra y siniestra, metiéndose incluso con comentarios en donde pues advierten, amenazan e incluso critican a quienes en otro país pues simple y sencillamente hacen lo propio para bien o incluso para mal. Perú es un país que ha decidido el día de ayer por la tarde romper relaciones con México. Un México que desde antes de estas administraciones había sido considerado el llamado país amigo, el país de la solidaridad y un país que, entre otras cosas, se dedicaba a viajar, a visitar para no solamente estrechar lazos comerciales, sino también de amistad. Perú ha roto así, con estas razones, sus relaciones con México. Y lo que tengo que comunicar es lo siguiente. Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex premier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas. Esta mañana en Palacio Nacional, Roberto Velasco, quien es el subsecretario de Asuntos para América Latina, respondió respecto a este asunto del rompimiento de relaciones entre Perú y México. Incluso el gobierno de ese país ya dio un ultimátum para que pues, los diplomáticos nacionales abandonen embajadas y consulados.
El artículo 4 de la Convención de Caracas sobre el asilo político dice claramente que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Es decir, el Estado que otorga el asilo es el que define si se trata de un caso de una persecución política. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Nuestra Constitución, en su artículo 11, establece claramente también el tema del asilo. Dice que toda persona tiene derecho a buscar y a recibir asilo y que esto se realizará conforme a los tratados internacionales de los que somos parte y que nuestra ley regulará sus procedencias y excepciones, cosa que está regulado en la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político que está vigente en México. En términos de esa ley, se hizo una evaluación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación y se decidió otorgar el asilo a la señora Chávez, como ya se mencionó, debido a ella ha mencionado que ha sido víctima de varias violaciones a sus derechos procesales y a una persecución política. Si vamos a la siguiente lámina, y esto también es muy importante, hay una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1967 que establece que el otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso. Entonces, pues por eso rechazamos la decisión que toma el gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no así relaciones consulares, porque pues nosotros estamos actuando, como ahí bien se dice, de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional. Si vamos a la última lámina, solamente decirles que nosotros vamos a seguir con la instrucción de la presidenta y del canciller de la Fuente, defendiendo esta tradición humanista, actuando conforme al derecho internacional y que naturalmente, además, esto es una decisión del gobierno de Perú que no compartimos, pero la amistad entre los pueblos de México y Perú. Bueno, pues así, las cosas entre México y Perú, prácticamente consumatum est, como dicen por ahí. Así las cosas. El día de ayer por la tarde en redes sociales comenzaron a circular versiones respecto a que había sido ya identificado el homicida de Carlos Manso, asesinado en Uruapan, donde era presidente municipal y donde, por cierto, el Cabildo está recibiendo en estos momentos una propuesta para que la viuda del alcalde asesinado sea la presidenta municipal en honor y en continuidad a lo que habría hecho su esposo. Ya se encuentran trabajando en una sesión extraordinaria para darle salida a esta propuesta. La situación en Michoacán se agrava, por lo cual desde el día de ayer en la tarde se veían algunas personas armadas muy al estilo francotiradores en Palacio de Gobierno allá en Morelia para tratar de actuar en caso de que nuevamente salieran de control las manifestaciones. La presidenta habló esta mañana sobre que no hay todavía de manera oficial la identificación del sujeto que dio muerte y también asesinaron en el lugar donde pues se estaba llevando a cabo el evento, el encendido de las velas, el sábado pasado allá en Uruapan. Repito, todos condenamos el homicidio y lo primero que tiene que haber es justicia, lo primero, antes que nada, tiene que haber justicia. Y ahí es donde está nuestro compromiso, de que todo el Gabinete de Seguridad apoyará a la Fiscalía del Estado y si es necesario, y así lo solicitan, atraer el caso por la Fiscalía General, se apoyará a la Fiscalía General o a la Fiscalía del Estado. Por eso se creó un área nacional, un sistema nacional de inteligencia e investigación que pueda ayudar desde la prevención hasta la atención de casos lamentables como este. El martes vamos a presentar los resultados de la estrategia de seguridad. Los resultados de la estrategia de seguridad. Hay casos como este que evidentemente
decimos cómo fortalecemos la estrategia de seguridad. No es cambiarla, pero sí fortalecerla. ¿Por qué? El martes vamos a ver los resultados hasta octubre en los datos duros. Entonces, el plan es por lo que pasó, sí, hay que fortalecer la estrategia, pero no es este llamado que hacen. Bueno, hay quien llamó a que todo mexicano tuviera un arma. No, eso no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. No lleva a nada. La violencia no lleva a nada. ¿Cómo se atiende el problema de la delincuencia organizada? Con inteligencia, con investigación, con detenciones en el marco de la ley y con una estrategia de atención a las causas y la coordinación. Ayer lo decía, el desplegado que sale de los gobernadores, que piden justicia y al mismo tiempo dicen respaldamos la estrategia. ¿Por qué? Porque ha estado dando resultados. Ahora, frente a una situación como la que vivimos, pues hay que fortalecer. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y fortalecer con quién? Con la gente. Cercanos al pueblo siempre. Bueno, cerramos. No hay, todavía no está identificado. Ayer lo dijo el fiscal del Estado y todavía no está identificado. Había ayer varias noticias de que ya había sido identificado y aún no ha sido identificado. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Es la presidenta con la más reciente actualización del caso Carlos Manso. Sin embargo, el tema pues no ha salido en un control de alguna manera como hemos estado acostumbrados incluso en redes sociales. Desde el día de ayer que la presidenta culpó a Felipe Calderón, incluso a la derecha, por así decirlo, sin asumir la responsabilidad de la falta de consideración y atención de los mensajes que constantemente mandaba en redes sociales y en los discursos el ahora alcalde fallecido. Pues Alito Moreno, presidente del PRI, un personaje que en la política tiene su peso y también controvertido, envió un mensaje a México con relación a esta situación derivada de los efectos de inseguridad en el país. La terrible situación que hoy enfrenta México ha dejado de ser una falla en la estrategia de seguridad para convertirse en una verdadera tragedia nacional que nos indigna y nos tiene hasta la madre a las mexicanas y mexicanos de este gobierno de Morena. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, en plena plaza, en un festival del Día de los Muertos, ante decenas de familias, niñas y niños, es uno más de los más de 300 candidatos o funcionarios públicos que han sido asesinados en México. Y lo único que le importa al gobierno de Morena es lo que dicen o piensan de ellos. Como tantos otros que han corrido con el fatal destino, la muerte, ser asesinados. Y como lo hemos hecho, Carlos Manso alzó la voz, denunció al crimen organizado, pidió ayuda a las autoridades federal y estatal, exigió respaldo, apoyo, presencia, y el gobierno de Morena lo dejó solo. Por eso lo asesinaron. El gobierno cínico y corrupto de Morena pretende normalizar el derramamiento de sangre en nuestro país. Quieren que veamos este asesinato como un lamentable hecho más, pero ni la violencia es normal, ni nos vamos a callar frente a semejante acto atroz, el asesinato de una persona. En Michoacán, como en todos los estados gobernados por Morena, los cárteles del crimen organizado avanzan, extorsionan, matan, asesinan y se imponen a la autoridad. Más del 60% del territorio nacional se encuentra cooptado por la delincuencia organizada. Está claro, en México desde hace 7 años mandan los carteles del crimen organizado.
Hace unos días fue el líder de los limoneros, Bernardo Bravo, en Apatzingán, quien fue torturado y asesinado por denunciar la extorsión. ¿Y qué hace el gobierno de Morena? Publican un comunicado, se toman fotos, hacen promesas de cero impunidad. Absolutamente nada, mientras la gente y los mexicanos sufren. En 7 años, México registra más de 227,000 mexicanas y mexicanos asesinados, más de 6,000 feminicidios y más de 133,000 personas desaparecidas. Situación por lo que a nivel internacional la ONU ha levantado una alerta para observar al gobierno mexicano de Morena. Este es un recuento escalofriante. Esto es un Estado fallido, un gobierno sin presencia, sin rumbo ni estrategia, que entrega rutas al crimen organizado y que acaba con la autoridad. Es un gobierno miserable, ruin, frío, sin empatía, sin calidad moral, sin vergüenza, que solo le preocupa sus falsas encuestas de aprobación. ¿A cuántos opositores más nos van a asesinar para que Morena rompa su alianza con el crimen organizado? ¿Cuántas familias más deben esperar justicia, que consideren actuar por el bien de la patria y aceptar la colaboración del gobierno de los Estados Unidos para garantizar la seguridad regional, para garantizar paz, armonía en todo nuestro continente? Claudia tiene que definir si está del lado de México o del lado de Andrés Manuel López Obrador. Están destruyendo este país y desde el PRI exigimos acción inmediata, despliegue amplio de fuerzas de seguridad, investigación sin sesgos, coordinación y cooperación internacional con Estados Unidos y con otras naciones y castigos ejemplares, sobre todo, que el gobierno deje de posar, deje de mentir y que empiece a gobernar. Mientras los narcopolíticos de Morena saquean México, nuestro país se desangra. Y eso es algo que no vamos a permitir en el PRI. No lo vamos a tolerar. Tenemos determinación, valentía y carácter. No nos van a intimidar y vamos a levantar la voz por defender a México, defender a nuestra gente y defender las libertades en nuestro país. Con carácter, con determinación, lo vamos a lograr juntos. Gran unidad por México, gran trabajo de todos para no permitir que estos cínicos y corruptos de Morena nos quiten la paz y la armonía a todo el pueblo de México. PRI. Bueno, pues sin lugar a dudas, la oposición, en este caso representada por el PRI, pues genera a través de este mensaje lo que gran parte de la población piensa y siente. Más allá de un tema de partido político, es un asunto de cara a lo que no son los datos que refleja un gobierno lastimado y un gobierno que se ha visto rebasado por varios frentes. Sí, varios, en donde también algunos ex protagonistas nacionales, como el caso de Vicente Fox, en su momento presidente de México, dijo así también en un mensaje, que se quita el sombrero ante la memoria y lo que deja imborrable Carlos Manso. Me quito el sombrero ante lo majestuoso de Carlos Manso, un hombre ejemplar, un mexicano que nos ha dado una gran lección. Siempre he dicho que un hombre con cara y apellido y un sombrero puede cambiar el mundo entero, puede cambiar México. Aquí está la llamada que estábamos esperando los mexicanos. Él representa el país que queremos. Él representa el México con el que hemos soñado. El México de valores, el México de ética, el México transparente, el México productivo. Bravo, Carlos Manso. Me quito el sombrero ante lo majestuoso y el gran ejemplo que nos has dado. Bueno, pues ahí tiene a Vicente Fox Quesada, también formando parte de pues estos discursos que hemos escuchado tanto en radio, en televisión, en las redes sociales, en los cafés, en estas pláticas cotidianas en donde el tema de Carlos Manso empezó a sonar y también a resonar. El día de ayer,
Omar García Harfuch habría pues señalado ante una pues propuesta del gobierno de Estados Unidos para ayudar en torno a las investigaciones para esclarecer el asesinato del primer edil de Uruapan. Omar García Harfuch habría dicho que toda la ayuda era bienvenida. Una declaración que fue publicada en redes sociales y que de inmediato fue borrada, no por tema misterioso, sino porque simple y sencillamente esto hacía ruido para los discursos que desde la presidencia hemos escuchado una y otra vez, no al intervencionismo. Sin embargo, el asesinato de Carlos Manso, hoy nos enseña a que el gobierno de los Estados Unidos, a través de Donald Trump, estaría manifestando una razón para, como en Venezuela, empezar a generar incertidumbre y cercanía para tratar de acabar con la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque en el caso de Carlos Manso es evidente que o una de dos, o representaba un peligro como tal por sus declaraciones, o efectivamente sí fue el Estado o el narcotráfico. Lo que hoy sabemos es que la presidenta ha dicho una vez más en su discurso matutino que no, el tema de que lleguen estadounidenses para el combate al narcotráfico, eso no sucederá. No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado. Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros y están al principio de este documento de entendimiento, que es respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los estados. Entonces eso no va a ocurrir, no tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir eso. Además, no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado al presidente Trump. Si sale en alguna llamada, pues de que esa no es nuestra política y que no estamos de acuerdo. Si sale en alguna llamada, o usted en la próxima llamada que tendrá, que prevé con el presidente, ¿se lo va a plantear? Él en las llamadas telefónicas me ha dicho, no requieren ayuda, nosotros estamos dispuestos a enviar tropas y otros mecanismos para ayudarles en su lucha contra la delincuencia organizada. Y siempre le he dicho, muchas gracias, presidente Trump, pero no. México es un país libre, independiente y soberano. Y podemos coordinarnos de muchas maneras. Él siempre, ¿cómo podemos coordinarnos? Bueno, se puede compartir información, se puede hacer como hasta ahora ha habido capacitaciones de ambos lados de la frontera. Ahora, y además eso es muy importante, recientemente hubo otra incautación de armas. Siempre hemos dicho, a México, a ustedes les interesa que de México a Estados Unidos no pase droga ilegal, pero a nosotros nos interesa que no pasen armas de Estados Unidos a México. Y eso quedó como parte del entendimiento. Entonces ha quedado claro eso, que nosotros no estamos de acuerdo con ningún proceso de injerencismo ni intervencionismo y que colaboramos y nos coordinamos y somos un Estado soberano. Muy bien, presidente. Bueno, pues ahí tiene a la presidenta de México. Solamente recordar un asunto que es importante para la gente que nos hace el favor de ver y escuchar en torno justamente a lo que dice en la mañanera la presidenta. Recuerda usted que cuando se hablaba de los impuestos, sobre todo en el tema de los refrescos, una y otra vez la presidenta decía lo mismo, que no era un asunto recaudatorio, cuando después el propio secretario de Hacienda confesó que sí era un tema recaudatorio por el número de personas que significarían el tema del aumento al costo de cada refresco bebida azucarada, lo cual pues no es que haya dejado mal parada a la presidenta, simple y sencillamente pues evidenció lo que todos ya sabíamos. Y en este asunto del intervencionismo lo ha dicho una y otra vez, y bueno, pues será cuestión de quizá tiempo para poder ver acciones que los Estados Unidos pues ya estarían implementando como parte quizá de los acuerdos no cumplidos.
En el tema de Aguascalientes tenemos una pues actualización de la información que está ocurriendo en estos momentos allá en el Cerezo. Se habla de una riña entre los presos, grupos rivales por tener el control. El día de ayer se había hablado también de un incendio, sin embargo no hay un antecedente que al menos confirme. Lo que sí es que personal de seguridad del Cerezo allá en Aguascalientes, ahí camino a Calvillo, pues no supo controlar la situación de ayer a hoy, que ya ha salido de control. Se habla de que en la riña hay personas heridas, incluso extraoficialmente, y esto solamente lo mencionamos así, de una persona fallecida, lo cual no ha sido confirmado, sino que ante la falta de información es lo que se dice también en las redes sociales, y nuestra corresponsal Cintia Macías, quien está pues intentando llegar hasta este punto en donde pues se encuentra ya prácticamente como un búnker por parte de las autoridades atendiendo el problema. Martes de libro, hoy, y tengo uno para usted, es pensar con 6 sombreros. ¿Qué le parece? ¿Se pondría cuál? ¿El de qué color? ¿Para qué? Le invito a leerlo. Pídamelo con la palabra libro, si usted me está escuchando a través de la radio, 3316-001466. Usted es de las personas que me está haciendo el favor de ver a través de la televisión, 5659-69-69-58-95. Ahí se lo dejo. Las manifestaciones han estado a la alza en el estado de Michoacán, y hablo en todo el estado. Ya no le comento lo que ha estado ocurriendo en Morelia, Michoacán, ahí en el Congreso del Estado, en Palacio de Gobierno, contra el gobernador Bedoya, que, dicho sea de paso, ha ganado ya todavía aún más el odio y el repudio de quienes lo señalan a él como el principal responsable del asesinato de Carlos Manzo, por ser el gobernador del estado y por no darle la pues primera protección que solicitaba, incluso cuando Uruapan había sido visitado por fuerzas federales y abandonado al mismo tiempo. El gobernador Bedoya, veíamos en algunas imágenes y fotografías, mandó reprimir las manifestaciones, hablando justamente sobre el daño patrimonial que ya habían hecho algunos, incluso en la llamada sala de exgobernadores, donde pues afectaron pinturas que en su momento tenían los rostros de quienes habían gobernado ese estado. Las fuerzas de seguridad allí actuaron en contra de los manifestantes, a diferencia de lo que no hicieron en la Ciudad de México, con cientos que no solamente destruyeron propiedad privada, sino también robaron aquel 2 de octubre, y en el cual ni el gobierno federal ni el gobierno de la capital se hicieron responsables. Simple y sencillamente llenaron de discursos hasta el hartazgo y prácticamente olvidar el suceso. Bueno, ante esta situación que ya ha salido de control y que se ha llevado incluso comentarios sobre ingobernabilidad de parte de la presidenta de México, los asesores de Claudia Sheinbaum Pardo se les ocurrió una campaña publicitaria, pacificar Michoacán. Incluso el día de hoy se habló acerca del plan que dicen estarían haciendo. Claro, ante la falta ya de credibilidad en estos planes que no llevan a ningún lado. Particular también a Uruapan, eso quisiera informarlo. Pero el día de hoy quisiera presentarles lo que llamo una propuesta, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Michoacán es un estado con historia, con fuerza y con dignidad. En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal Carlos Manzo de Uruapan. Compartimos ese sentimiento. Su cobarde homicidio duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país. Carlos Manzo representaba a esos hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega, que creen que la política es para transformar, no para destruir. Ahora,
Contrario a los de siempre, los que ya conocemos, los que han levantado estas campañas, a quienes en realidad no les importa ni lo que pasa en Michoacán, ni el dolor que causa la violencia, nosotros no hacemos uso político del sufrimiento. Nosotros actuamos con responsabilidad, con justicia y con respeto a la gente. Por eso hoy anuncio el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que parte de una convicción profunda que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra. Este plan, para no hacerlo de manera vertical, buscamos que se nutra de las voces de los pueblos originarios, de las mujeres, de las y los jóvenes, de autoridades municipales y estatales, de trabajadores del campo, de las víctimas, de las familias que en medio del dolor siguen creyendo en la justicia y el bien común, como la familia de Carlos Manso. Durante esta semana vamos a escuchar, a partir del día de hoy, esta tarde llamo al gabinete completo del gobierno, vamos a dividirnos tareas. Durante esta semana vamos a escuchar a las comunidades, a las autoridades tradicionales, a las iglesias, a los sectores productivos y sociales, para fortalecer el plan con su mirada y su experiencia para presentarlo en los próximos días. Convoqué a reunión, como dije, de gabinete para que cada secretaría se reúna con diferentes comunidades de Michoacán con el fin para que a más tardar este fin de semana o a principios de la próxima semana presentemos con acciones concretas en seguridad, justicia, desarrollo local, medio ambiente, educación, cultura, deporte, para la paz. El plan deberá contener al menos 3 ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, educación y cultura para la paz. Michoacán nunca se ha rendido y nosotros tampoco. Michoacán tiene un pueblo valiente, trabajador, con un corazón enorme, que ha sabido levantarse una y otra vez. Y además no están solos. Vamos a recuperar la tranquilidad con justicia, a cuidar a nuestras comunidades y vamos a demostrar que la paz se puede construir desde abajo con dignidad y con esperanza. Es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien, pues presentó así este plan Michoacán, la pacificación y el tema de la justicia. Pero ¿cómo creer lo que ha estado en creciente situación, en donde en los penales, cada vez que hay una especie de revisión, encuentran celulares, lujos y una serie de situaciones que dejan entrever el hecho de que nada ha cambiado? Esto ha sido desde siempre y no es un tema de estar criticando las acciones de un gobierno, pero pues al menos en esa circunstancia, en el tema de la seguridad, no hay gobernabilidad, se les ha ido de las manos. Ahí está Guerrero, ahí está hoy Michoacán, en estos momentos Aguascalientes, en donde hay un motín al interior de la penitenciaría, y la presidenta pues está dándole continuidad a algo que ha sido criticado no solamente por otros gobiernos, sino también al interior de la ciudadanía. Estos planes para pacificar, así como lo que usted escuchará a continuación, son pues palabras necias para oídos que simple y sencillamente no tienen ni el tiempo ni las ganas de ejercer una acción. Me refiero al tema de seguir brindando abrazos, tratando en la construcción de un sueño que estos no solamente van a pacificar, sino generar una mejor sociedad. Hay mucho odio, hay mucho resentimiento y por supuesto hay rencillas que están elevando el nivel de violencia en el país. Guerra quiere decir permiso para matar.
Guerra quiere decir que están permitidas las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir una ejecución extrajudicial? Que un elemento de una Fuerza Armada de México puede disparar contra una persona con el solo hecho de presumir que es un delincuente. No en defensa propia, sino teniendo la orden de ejecutar. Eso fue la guerra contra el narco. Ejecuciones extrajudiciales, y todavía se atrevían a decir que si había daños colaterales, es decir, personas que fallecían en ese proceso, pues era parte de la guerra y estaba justificado. Nosotros jamás vamos a tener esa estrategia, jamás. Primero porque somos humanistas y nosotros no creemos que la ejecución extrajudicial sea una salida, o que la detención sin una orden de aprehensión o presunción de culpabilidad a partir de un delito en flagrancia, que la detención por el solo hecho de ver cómo se ve una persona tenga justificación. Eso no lleva a nada, porque eso es injusticia y no construye una sociedad humanista. Y nosotros sí somos necios en construir una sociedad humanista y dentro de la ley. Por eso hemos planteado una estrategia de 4 ejes, que es la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y las policías estatales, en el caso de los estados, y municipales, en el caso de los municipios, la inteligencia y la investigación que nos lleve a detenciones de presuntos delincuentes, pero con pruebas, a partir de la inteligencia y investigación, y ahora con la Coordinación Nacional de Inteligencia y Investigación y la coordinación de todas las autoridades. Bueno, pues ahí tiene usted a la presidenta de México. Hoy prácticamente se lleva gran parte del noticiero porque pues la crisis ha llegado a tal grado que la narrativa que estamos escuchando es necesaria para tratar de pues generar una cara respecto a esto que pues se ha vuelto a lo largo de 7 años en temas de planes y que no ha llegado a tener un, pues como le digo, un final, al menos con pruebas claras. No negamos, como medios de comunicación en general, que estas sean buenas intenciones, entendiendo que el país es un país de gente buena en su gran mayoría. Sin embargo, esta clase de situaciones han permeado a tal grado de la afectación brutal que se ha tenido en la parte económica. Más adelante vamos a tener a Alejandro Gómez, quien a través de sus métricas no solamente desmienten el hecho de que estamos bien, cuando le hablan a un México que gran parte está siendo solventado con programas sociales de asistencialismo, porque ya no hay dinero para sostenerlo. Imagine usted nada más cuando dejen de pagar, porque ya no hay dinero, porque la gente ya está al borde de pagar estos impuestos en exceso para financiar grupos sociales. ¿De qué tamaño se pudiera venir un levantamiento como el que ha estado generándose en estos momentos en Michoacán ante amenazas que el propio narco, la delincuencia organizada, pesaba sobre el alcalde hoy asesinado? Sheinbaum, sin embargo, dijo el día de hoy que la violencia no ayuda a generar paz. Bueno, esto es dentro de una lógica, pero la narrativa no advierte la estrategia para pacificar realmente al país. Esto se ha dado, por ejemplo, en Sinaloa. ¿Qué ha pasado ahí? Nada. La gente sigue migrando porque no hay expectativa. Han incendiado sus negocios por el tema del derecho de piso. Siguen operando con la delincuencia organizada en ese punto. Para la gente que me escucha allá en Culiacán saben perfectamente bien a lo que me refiero. Pero este foco no está tomado en cuenta porque ahí no miden la popularidad y la aceptación de la presidenta, porque saben que pues ahí no es que no la quieran, no la aprueban, ni tampoco en Michoacán, ni tampoco en Guerrero. Y así nos vamos a donde simple y sencillamente en el sureste, que es donde hacen esta clase de encuestas, pues la manejan a nivel nacional. La violencia, dicen, engendra violencia y no es el camino, muy a lo Mahatma Gandhi. Sin embargo, insisto en su tema de continuar con los abrazos y los no balazos, no se advierte una verdadera estrategia confiable y, por supuesto, con resultados a corto plazo.
Nunca hemos estado de acuerdo nosotros con el uso de la violencia en las manifestaciones. Pensamos nosotros que la manifestación pacífica es la mejor forma de decir que uno está en contra o a favor de algo. La violencia no ayuda ni siquiera a convencer a otros desde nuestro punto de vista. Y a veces hay provocación también de no una demanda legítima, sino de querer provocar para que se genere la represión, y tampoco hay que caer en ninguna provocación desde nuestro punto de vista. Entonces, me tocó como jefa de gobierno muchas veces manifestaciones donde había mucha provocación o grupos de estos que se cubren la cara y que utilizan pues, objetos peligrosos y otras acciones para protestar. Muchos de ellos es provocación, es decir, ni siquiera tienen el interés legítimo, y otros pues lo hacen porque piensan que esa es la manera. A nosotros nos corresponde decir que no estamos de acuerdo y tampoco caer en provocaciones y buscar siempre la construcción de la paz y la atención de las demandas legítimas. Presidenta, se hablaba de Bueno, ahí está. 6 sombreros para pensar, el libro que tengo para usted en este martes literario en Contacto Informativo. ¿Lo quiere? Pues simple y sencillamente pídalo. 33 16 00 14 66. Si usted me está escuchando en la radio, si usted me está viendo a través de las redes sociales y en televisión, 56 59 69 58 95. Bueno, mientras sucede lo que está sucediendo, este descontrol en el tema de seguridad, en donde la gente pues está diciendo ya basta, pues hay un tema en el que Alejandro Gómez, quien es pues acuicioso investigador de temas económicos y financieros del país, pues hace todo un corte. Y aquí está la realidad de lo que está pasando al cierre de este 2025. Grave, sí, porque pues las cifras no coinciden con lo que dicen desde Palacio Nacional. Y no es que lo peor esté por llegar, no, ya estamos atravesando por una recesión y una disminución en el tema del gasto público y por supuesto vendrá una crisis para el 2026. Alejandro, buenas tardes. La economía mexicana registró su primera caída desde el 2021. Entre julio y septiembre, el Producto Interno Bruto se contrajo 0.3%, tanto en su comparación anual como trimestral. Y la causa principal fue la caída del sector industrial, que es responsable de una tercera parte de toda la producción nacional, que registró un descenso de 1.5% respecto al trimestre previo y de 2.9% frente al mismo periodo del año pasado. Con ello, la industria acumuló 4 trimestres consecutivos de retrocesos en medio de la incertidumbre causada por decisiones internas como la reforma al Poder Judicial y la ley de amparo, aunque también juegan un papel los aranceles impuestos por Donald Trump, la incertidumbre por la renegociación del TEMEC y la conclusión de las grandes obras públicas del sexenio anterior. El comercio y los servicios apenas avanzaron 0.1%, reflejo de un consumo privado débil debido a la inflación que se mantiene elevada y carcome el poder adquisitivo de las personas. Solo el sector agropecuario mostró dinamismo con un crecimiento de poco más de 3%, aunque su participación en el PIB es insuficiente para revertir esta atonía en general. Y en lo que va del año, la economía está creciendo apenas 0.5%. Las proyecciones para todo el 2025 es que el PIB mexicano habría crecido, o crecerá mejor dicho, entre 0.4 y 0.6%. Y este modesto desempeño se sostiene exclusivamente porque las exportaciones siguen aumentando. Han crecido 5% en lo que va del año, impulsadas básicamente por la demanda de Estados Unidos, porque con todos los aranceles de Donald Trump, lo que cumple con reglas de origen del TEMEC, sigue entrando libre de arancel siempre y cuando no forme parte de la sección 232. Entonces, las exportaciones están manteniendo el país y están atenuando las caídas en consumo, inversión y gasto público.
Al mismo tiempo, en finanzas públicas enfrentamos un deterioro creciente porque la deuda nacional llegó a 18 billones 20 mil millones de pesos en septiembre, un aumento de 3.7% respecto al año pasado, y se prevé que la deuda llegue al cierre de año a 18.9 billones de pesos. Los ingresos públicos aumentaron 2.6% en términos reales, pero siguen 120 mil millones de pesos por debajo de lo programado debido al desplome de Pemex. Sin los apoyos del gobierno, los ingresos petroleros habrían caído 16.9% y las entradas de la empresa habrían caído 30%. La Secretaría de Hacienda presume una mayor recaudación basada en impuestos y también importaciones que se le está cobrando mejor, y se espera recuperar más o menos 400 mil millones de pesos entre el 2025 y 2026. Hasta septiembre, los apoyos a Pemex ya sumaron 253 mil millones de pesos, mientras la empresa sigue reportando pérdidas que superan los 61 mil millones tan solo en el último trimestre. Hacienda afirma que pues, la empresa va en camino correcto y que sus pérdidas se están reduciendo, pero esos avances dependen por completo del dinero que el gobierno le está inyectando a Pemex. Todo este panorama confirma una economía que no se está derrumbando gracias al sector externo, gracias a las exportaciones, pero tenemos una deuda en aumento, una industria en contracción y una empresa estatal, Pemex, que en lugar de darle recursos a los mexicanos, nos está quitando. Soy Alejandro Gómez Tamés y esto es Economía. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, pues vamos a ir a los deportes a continuación con mi compañero Fernando R. Michel. Estamos contigo, Fernando, y cuando regresemos vamos a tener un enlace con Cintia Macías, corresponsal de Contacto Informativo en Aguascalientes. Hay información respecto a esta situación en el penal. Ya familiares de los internos están pues con problemas con las autoridades que han guardado silencio. La información que nos estará compartiendo Cintia forma parte, por supuesto, de quienes laboran cercanos ahí al Cerezo y han estado pues en medio como sándwich, ni para un lado ni para el otro, debido a las acciones que han tenido que establecer las autoridades para pues tratar de controlar esta situación que mantiene los focos rojos en esta entidad. Vamos contigo, Fernando, los deportes en Contacto Informativo. Gracias, Ramiro, ¿cómo estás? Excelente día. Nosotros arrancamos con la información deportiva hoy, 4 de noviembre del 2025. Vamos rápidamente con la información de lo que aconteció en el mundo deportivo este día lunes, el día de ayer en el Monday Night Football. El equipo de los Vaqueros de Dallas cayeron ante los Cardinals, un encuentro bastante doloroso para el equipo de Texas, que justamente necesitaba una victoria de este calibre para comenzar a levantar la mano a los partidos de postemporada. Aún falta la mitad del torneo regular, sin embargo, poco a poco estos encuentros van pesando, sobre todo en cuestión de puntos, para poder llegar a las próximas rondas y así hacerse de un lugar dentro del Super Bowl. El equipo de Dallas, con mucho esfuerzo, ha tenido que recorrer una temporada con altos y bajos, pero afortunadamente, como ya lo comentábamos, existe todavía una segunda mitad de torneo en donde tienen que reponerse si es que no quieren una vez más decepcionar a la afición, ya que hace bastante tiempo que este equipo no llega lejos dentro de los encuentros de división y posteriormente de conferencia. Vámonos con más información dentro del Mundial Sub-17, pero ahora en la rama varonil, México hizo su debut y cayó en el primer partido 2-1 frente a la selección
de Corea. Un gol por parte de Aldo de Nigris que logró representar un empate momentáneo. Sin embargo, esta selección coreana ha rescatado lo mejor que las últimas plantillas de este país le han brindado, un gran sentimiento por este deporte y una promesa llena de que será en algunos años una selección que compita, o eso es lo que buscan, ya que su máximo rival de división, su rival de Japón, pues está haciendo las cosas de una manera increíble y Corea del Sur no se quiere quedar atrás por esa rivalidad natural que existe. Entonces fue una selección muy complicada, una derrota que lamentablemente va a pesar dentro de la clasificación a la próxima ronda, pero que México sub-17 puede recuperarse en los próximos 2 partidos. Es el Mundial de esta categoría donde México busca su tercer estrella. Veremos si es que lo consigue. Sin embargo, empezar con el pie izquierdo es muy complicado, tanto en lo deportivo como en lo anímico. Regresamos a la jornada 4 de la UEFA Champions League. Una vez más, el mundo se detiene para contemplar al mejor fútbol a nivel de clubes dentro de esta competición. La ronda número 1 está en su 4ª jornada y poco a poco los equipos deben de empezar a tomar en serio la clasificación en este torneo, que llegando a su etapa de eliminatorias comienza la verdadera magia por el máximo título de confederación del fútbol de Europa. El Real Madrid se enfrenta el día de hoy al Liverpool dentro de Anfield en un encuentro muy peleado, dos equipos que han sido protagonistas tanto de sus ligas como de este torneo en los últimos años. Ya el año pasado se enfrentaron con una goleada a favor del Liverpool, sin embargo son 2 las finales que el Real Madrid le ha arrebatado a los Reds en los últimos años, específicamente la del 2018 y la del 2022. Los comandados por Arne Slot buscan salir de una racha negativa que ya lo dejaron fuera de la Carabao Cup y que dentro de la liga los tiene dentro del tercer puesto, mientras que el Real Madrid, todo lo contrario, comenzó a tener una racha de resultados positivos, siendo líder en la Liga Española, ganando, gustando y goleando. Y por supuesto, lo que se tiene casi siempre la obligación para el Real Madrid, el salir como campeón de la Champions en este año, es vital para los comandados por Xabi Alonso. Rápidamente, en otros encuentros que tendremos el día de hoy, el Atlético de Madrid se enfrenta a Unión Saint-Gilloise. También tenemos al Tottenham recibiendo al Copenhague del mexicano Rodrigo Huescas, que lamentablemente sigue lesionado, sin embargo, sigue también avanzando su recuperación. El equipo de la Juventus se enfrenta al Sporting de Lisboa. El Paris Saint-Germain se mide ante el Bayern Múnich, batalla entre el primer y el segundo lugar. Veremos quién se logra alzar con la victoria y prácticamente con la clasificación directa a la próxima ronda, y todo termina con el encuentro Bodo contra Mónaco. Más partidos que tendremos el día de mañana en esta UEFA Champions League, el torneo más importante. Cada vez hay que recordarlo más, el torneo más importante a nivel clubes, aún de todo el fútbol mundial. Hasta aquí llegamos con la información, Ramiro. Muchas gracias por habernos acompañado en una ocasión más. Nos vemos el día de mañana con más información a través de este espacio informativo. Vámonos del otro lado del estudio con más. Muchísimas gracias, Fernando. Mañana es miércoles, mitad de semana, y Fernando R. Michel regresará con usted en los deportes. Bueno, Cintia Macías, corresponsal de Contacto Informativo en Aguascalientes, pues nos reporta que el helicóptero del Estado, de seguridad del Estado, se encuentra sobrevolando la ciudad y regresa hacia camino a Calvillo, donde se encuentra el Cerezo. Hay versiones que están generando, por un lado, tranquilidad, el no pasa nada, cuando sabemos que hay toda una revolución en cuanto a ir y venir de ambulancias
equipos de seguridad, refuerzos en materia de seguridad, personal que no pudo ser evacuado del Poder Judicial, que está pues compartiendo la información que escucha a través de los equipos de radiocomunicación de los guardias y por supuesto el movimiento natural que se ve por las ventanas en el ingreso de las autoridades y por supuesto los familiares que de una o de otra manera están empezando a tener también información, insisto, a través de las comunicaciones que sí tienen internos con la gente de fuera, los celulares que de alguna manera están prohibidos al interior de los cerezos, pero que, insisto, en cada cateo, pues vemos que están ahí con toda impunidad. Así que tendremos información en la medida en la que se esté generando con fluidez. Lo cierto es que sí, se confirma, efectivamente hay un motín y siguen las acciones para tratar de controlarlo hasta esta hora. Vámonos hasta Tabasco con el gobernador Javier May, quien pues dice que continúan las indagatorias al personal de seguridad pública de diversos municipios, incluso de la capital en Villahermosa. Algunos de ellos pudieran estar involucrados con este grupo delincuencial, La Barredora. ¿No? Todavía no está concluida y podemos esperar que se desprende más de las investigaciones que se están llevando a cabo y desde luego que habrá, si es así, habrá resultados, ¿no? Acepta, por supuesto, que hay policías que están coludidos de alguna manera con esta organización criminal de la cual Omar García Harfuch pues ha estado con inteligencia pues generando cortes. Sin embargo, advierten aún opera. Sí, ya no con el mismo nombre, pero sí con ciertos elementos. La presidenta acepta que la situación de seguridad ante los últimos hechos necesita un reordenamiento. Insisto, por un lado, dice, seguirán los abrazos y por el otro, acepta que tiene que haber más personal y más capacitación y más presencia. En Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, en gran parte de la República Mexicana son miles los elementos de la Guardia Nacional, pero siguen aumentando el tema de los crímenes y de los delitos. Un poquito reiterar esta pregunta, presidenta, ¿por qué ahora? ¿Por qué no desde que tenemos presencia en Michoacán? Tenemos presencia. Y ha habido detenciones, muchas detenciones que el próximo martes las puede explicar el secretario de Seguridad. Ha habido muchas detenciones en Michoacán, ha habido presencia en todos los sentidos en Michoacán, pero tenemos que escuchar a la ciudadanía. Y por eso les digo, además, no las redes, porque las redes, si ya espero que mañana también se pueda hacer el análisis, es una cantidad de dinero vinculada con todas las tendencias que hay en las redes contra el gobierno tremenda, mucho dinero en toda esta tendencia de las redes, sino realmente escuchar a la ciudadanía. Y por eso mi decisión, decir vamos a fortalecer la estrategia en Michoacán. Lo dije desde el domingo que tuvimos la reunión de seguridad, convencida, pero cómo fortalecer esta estrategia es este planteamiento que estoy haciendo. Vamos a hacer el plan Michoacán por la paz y la justicia, pero que en estos días me ayude el gabinete, compañeros del gabinete, pues a hablar con distintos sectores que nos puedan garantizar que están de acuerdo muchísimos sectores de la sociedad michoacana de que en efecto este planteamiento que estamos haciendo tiene la percepción de quien vive en Michoacán. Y obviamente con el gobierno del Estado y los gobiernos municipales o muchos gobiernos municipales. Y también con organizaciones. La fuerza de las comunidades indígenas en Michoacán es muy importante. De los núcleos agrarios también es muy importante. 6 sombreros para pensar. El libro que tengo para usted la tarde de este martes. Lo único que tiene que hacer, si es que a usted le interesa la lectura, en este martes de literatura, póngale libro, mándeme un WhatsApp
Si usted me escucha a través de la radio, 3316-001466. Si usted me ve en televisión y en redes sociales, 5659-69-69-5895. 6 libros para pensar. ¿Cómo va a estar el tiempo del tiempo para las próximas horas? El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara nos comparte, por supuesto, la línea del clima en esta tarde, en este mediodía. Vamos a escuchar. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, martes 4 de noviembre. Se siente el frío, bajan las temperaturas mínimas en buena parte del centro, occidente, bajío y norte del país. En este momento, en el área metropolitana de Guadalajara, 10-11 grados Celsius en las diferentes estaciones meteorológicas. Altos de Jalisco con heladas puntuales con temperaturas entre los 0 y los 2 grados en las diferentes estaciones también. Y el responsable es esta masa de aire fría que está impulsando a un frente frío precisamente que se encuentra en el Caribe y que seguirá disminuyendo las temperaturas, sobre todo para el día de mañana en las regiones antes mencionadas. El tiempo sigue muy estable, es decir, no esperamos precipitaciones para la jornada del día de hoy. Lo más relevante, desde luego, son estas bajas temperaturas y las inversiones térmicas en horas de la mañana que están atrapando los contaminantes. Observamos en el modelo de pronóstico que para el día de mañana las temperaturas mínimas nuevamente volverán a bajar y esperamos también que se repitan las heladas de manera puntual en Altos de Jalisco, el norte del estado, incluso algunos puntos de la periferia del polígono metropolitano. De manera particular, para el estado de Jalisco el día de hoy esperamos cielo mayormente despejado prácticamente durante todo el día en el área metropolitana, las máximas entre 24 y 25 grados Celsius, un poco más cálido hacia la costa y Sierra de Amula, y el día de mañana las temperaturas mínimas entre los 2 y los 5 grados en el norte, Alto Ciénega también bastante frío, las periferias del área metropolitana, en valles también entre los 8 y 9 grados, en el área metropolitana entre 9 y 11 grados, atentos con las inversiones térmicas y la mala calidad del aire que se espera para las próximas mañanas. Muchas gracias al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Mañana es miércoles, mitad de semana. Yo le espero en punto de la hora a través de la televisión, a través de la radio. Todavía tiene una hora para pedirme el libro que estamos ofreciendo el día de hoy, 6 sombreros para pensar. Si usted me escucha en la radio, es muy importante, por favor, mándeme un WhatsApp con la palabra libro al 33 16 00 14 66. Si usted nos ve en televisión o en redes sociales, exclusivamente ponemos para usted el siguiente número: 56 59 69 58 95. Le agradezco muchísimo el favor de su atención a nombre de todos los que hicimos posible este esfuerzo llamado Contacto Informativo. Gracias, soy Ramiro Escoto y también a nombre de Fernando R. Michel, está usted informado.